Buenas noches, mi nombre es Chris Tidwell, soy un emprendedor especial de negocio en Latinoamérica. Llevo los últimos 14 años viviendo con mi esposa, con mis 4 niños aquí en Latinoamérica, haciendo negocios. Y hoy día vamos a hablar de habilidades y conocimientos transversales para el desarrollo de tu negocio. Y vamos a hablar de 3 cosas que yo siento que son claves esenciales para tú arrancar tu negocio. Primeramente, un fuerte saludo aquí desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica. Por favor, nos deje tu nombre y la ciudad donde se escucha, si lo está mirando en vivo o en transmisión. Me encantaría saber dónde está conectando hoy día. Le mando un fuerte saludo aquí desde El Salvador. Primeramente, yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, yo fui a hablar con el hombre más rico que yo conocía. Y yo quería su consejo. Yo estaba tratando de ver en qué voy a estudiar, en qué voy a hacer mi carrera. Y yo tenía un conocido, era papá de un amigo mío que hacía más dinero que cualquier otra persona que yo conocía, y yo quería pedirle consejo. Yo quería que me dijera exactamente lo que él recomendara lo que yo debería estudiar, lo que debía hacer. Y él dijo muchas cosas. Me dijo que, número 1, de que mire, puede hacer muchas cosas, lo que tú gustes, no hay problema, pero lo que me dijo que era esencial y clave es la comunicación. Él me dijo, mire Chris, independientemente de lo que tú vas a hacer, tu habilidad de poder comunicarse con la gente, si sea vía correo electrónico, por escrito, hablando como tal, tu habilidad de poder comunicarse con las personas es clave y lo que más te afectará a lo positivo o negativo en tu negocio. Y cuando hablamos de habilidades transversales, lo que pasa es de que independientemente del nivel de estudio que tú tienes o nivel de éxito que tú tuviste en los estudios, hay ciertas habilidades de que si tú no tienes desarrollado, independientemente qué nota tú sacaste en el colegio o la universidad, a un nivel no importa. Tu habilidad de poder comunicarse es esencial y clave. O sea, tu habilidad de poder levantar el teléfono, hablar con un cliente, de resolver un problema clave con un proveedor, de poder comunicarse de cualquier nivel con futuros prospectos, de poder responder correos de lo que fuera, de cualquier aspecto. O sea, siempre va a haber la habilidad tuya de poder comunicarse como un eje clave en lo que tú hagas en el negocio. La razón por qué es esencial que tú captes y que tú entiendas lo que son las habilidades y conocimientos transversales es que independientemente de dónde tú estás en tu carrera, lo más rápido que tú desarrollas y tienes esos conocimientos, el mayor ventaja que va a tener a ti dentro de tu negocio. Y esa es la cosa. O sea, si tú no sabes cómo comunicarse con la gente, independientemente de tu habilidad de hacer otras cosas, esa siempre va a ser una cosa que te duele, que le impide poder progresar donde quiera que estés, en cualquier rubro o en cualquier tipo de negocio que estás haciendo. Tienes que ver tu habilidad de poder comunicarse con la gente. Y esa habilidad se transversa en diferentes áreas. Puede ser tu habilidad de poder responder a un correo, un mensaje de texto, de poder levantar el teléfono, hacer una llamada. Puede ser tu habilidad de poder hacer un discurso, de tener que hacer una presentación pública a prospectos en la venta o a público, o si estás tú dirigiendo una compañía como presidente ejecutivo de la compañía, CEO, por ejemplo, podría ser que tienes que hacer una declaración pública a todos los accionistas de la sociedad, entre otras cosas, que va a tener un impacto bien grande a favor o en contra de lo que estás haciendo tú dentro del negocio. O sea, tu habilidad de comunicar siempre va a ser clave en todo lo que tú haces. Si fuera yo a recomendarte, mire, en qué podría tú enfocarse, sinceramente sería el mismo consejo que me dio el papá de mi amigo. Aprenda a cómo comunicarse. O sea, el hecho de estudiar el lenguaje, comunicación, de poder hablar en público, son cosas esenciales. Yo sé que hay gente que le da miedo, que me dice, sabe que yo nunca quisiera yo poder tener que hablar en público, pero la verdad es que a la gente que más dinero gana es por su habilidad de poder comunicarse. Tu habilidad de poder comunicar con un cliente, de hablar en público, de enseñar en público, de hacer, es lo que más pagas. Tienes que aprender cómo hacerlo. Pero más que todo, si sea dentro de la compañía, si sea dentro de tu área, o incluso vendiendo a otros negocios o a consumidores, lo que sea, siempre va a tener que aprender cómo comunicarse. La segunda cosa que yo veo como clave y esencial es tu habilidad de poder vender. Ahora, hay un dicho que dice que siempre estamos vendiendo, siempre.
A veces la gente dice, sabe que yo no soy vendedor, pero la verdad es que en tu compañía a todo tiempo tú estás comprando o tú estás vendiendo. Cuando hablo de vender, tiene que mucho que ver también con tu deseo de poder compartir tus pensamientos, tus ideas a otros, o si en vez de tú compartir las tuyas con otros, con tu agenda, lo que tú quieres hacer, si tú siempre estás comprando de los demás. Fija bien cuando tú tengas conversaciones con vecinos, con amigos, con lo que fuera, cuando hablan lo que fuera, si sea político, o sea, no, en verdad no tampoco lo político, religioso, lo que fuera, pero el tema es de que independientemente de lo que sea la idea tuya, tú eres una persona que genera ideas y que lo brinda y lo comparte con otros, o tú siempre estás comprando lo que la gente le diga. Ahora, a veces no es malo que tú estás comprando las ideas, información y conceptos de otros. Puede de que hoy día tú conectaste a mi Facebook Live y estás comprando las ideas y los conocimientos que estoy compartiendo contigo. Eso puede ser muy buena para tú aplicar a tu negocio. A todo momento yo también estoy aprendiendo de otros y saco ideas y compro ideas de ellos que yo convierto y yo aplico a mis negocios. Pero tienes que entender de que cuando yo estoy empujando algo clave, algo importante para mi negocio, puede ser la visión, la misión de la compañía, es esencial de que yo a todo tiempo lo estoy vendiendo concepto. No estoy dejando de que un tercero que no tiene peso me viene y me diga una cosa y de repente yo estoy en teoría comprando su idea. De igual forma, cuando estoy compartiendo o estoy comercializando productos de mis compañías, yo tengo que también estar seguro de que cuando yo escucho objeciones que la gente tenga, tengo que ver, mire, yo estoy comprando la excusa, estoy comprando la objeción que me ponga el cliente a mí, o estoy vendiendo mi concepto. Y esa es la diferencia entre gente que tenga éxito y no con lo que sea de venta. Yo puedo tener empatía, yo puedo escuchar lo que tú dices y puedo tener empatía, pero no lo compro. O sea, yo lo voy a vender, mire, yo entiendo lo que tú piensas, yo entiendo cómo tú sientes, pero lo voy a compartir contigo, te voy a vender mi manera de pensar en lo que sea mi producto, mi servicio, lo que yo siento que de verdad que la mejor opción para ti es X cosa. Y los mejores vendedores tienen la habilidad de poder hacer esto, que te ayudan a sentir de que lo que ellos tienen, lo que están brindando, de verdad le va a brindar y le va a traer valor a tu vida. Y esa es clave, porque la verdadera forma de venta es esto, de yo poder ayudar a otros, de brindar a ellos una luz, una cosa que le va a brindar valor en lo que hacen. Por tal razón es muy importante, es esencial de que si yo soy un vendedor, yo tengo que estar seguro de que yo estoy vendiendo, estoy comercializando un producto por lo cual yo estoy convencido, que yo siento que va a traer una ventaja, un valor a lo que sea la humanidad como tal. Y así yo podría aplicar ese principio en lo que sea la venta. Tú puedes pensar, ¿sabe qué? Yo no soy vendedor, pero la verdad es de que todos nosotros en cualquier papel que sea dentro de un negocio, como empleado, como líder, como lo que sea, incluso como cabeza de tu familia, va a requerir en un tiempo u otro tu capacidad de poder vender. Y eso es una habilidad de que tú tienes que aprender. Hay gente que desde pequeño lo aprenden y lo llevan con ellos donde quiera que estén y genera mucho éxito para ellos. Hay otros que les cuesta, nunca lo aprenden y debido a esto se quedan comprando las ideas de otros y siempre se duelen. Eso es porque son habilidades que son transversales. O sea, desde que tú eres pequeño, un chamaco, un cipote, como dicen aquí en El Salvador, puede ser una cosa que te aplica a ti, tu habilidad de poder vender tus ideas, tus conceptos a otros como tal. Eso se traslada también a vender productos, servicios, a compartir sus ideas en una mesa de otros directores o de accionistas. O sea, tu habilidad de poder empujar tu agenda, lo que tú necesitas hacer para que tú vas sacando adelante, ganando, mejorando en lo que tú haces. Y la tercera cosa que yo quiero compartir con ustedes, que yo creo que es una habilidad esencial, transversal, es lo de las finanzas. Literalmente yo siento que muchos tenemos que pasar a una educación financiera y ese no tiene nada que ver con tu habilidad de poder ganar o no ganar dinero. El tema de ganar dinero no es lo que se hace rico, tu habilidad de poder saber cómo aplicarlo y cómo desarrollarlo y tener un sabiduría a nivel cómo manejarlo es clave. Yo recuerdo que después de yo hice mi primer proyecto muy grande, que había construido una compañía que se expandió a más de 12 países, lo cual llevé a la mayor parte de Sudamérica. En aquel tiempo estaba vendiendo
alrededor de cerca de $100 millones al año. Y yo tuve mucho éxito ahí, pero yo perdí mucho dinero por no tener el conocimiento apropiado en cómo aplicarlo y cómo mejor hacer mis inversiones. Hay un libro de un señor que se llama George Clason que se llama El hombre más rico de Babilonia. En el secundario, nunca en high school, en Estados Unidos, nunca me hablaron de ese libro. En mis estudios universitarios, nadie me habló de ese libro. Y el libro se trata de historias de un hombre de Babilonia, de tiempo más rico, en que Babilonia era, digamos, es el epicentro de lo que era el mundo de finanzas, de conocimiento financiero en el mundo en ese tiempo. Y habla de un hombre que no tenía nada y cómo llegó a ser el hombre más rico de Babilonia. Y habló de principios y conceptos que se enseñan a nivel de las finanzas que cualquier persona, aunque no tuviera nada, que no tuviera ningún tipo de ingreso, podría aplicar para poder ser rico. Le voy a ser sincero, cuando yo leí ese libro me hizo llorar, me hizo reír, me hizo de todo. Había muchas cosas, mucho conocimiento que yo no sabía. Me hizo reír porque los errores cometidos por los personajes en el libro, yo podría haber dicho, ¿sabe qué? A mí me pasó igual. Miré ese error yo llorando porque me costó millones de dólares. He hecho exactamente lo mismo. Tú tienes que aprender a tener un conocimiento aplicable a lo que sea las finanzas. Lastimosamente, esos principios por lo regular no se enseñan. Si yo puedo tomar un curso de finanzas, digamos, de contabilidad como tal, pero eso no te enseña a un dominio de tus finanzas, cómo tomar mejores decisiones en cuanto a cómo gastar y cómo no gastar tu dinero, en cómo invertirlo o no. Van a haber mucha gente, si tú tienes dinero, que van a querer que tú inviertes en ellos. Y van a haber principios que se habla en ese libro de George Clason que te va a hacer reír porque todos los escenarios que se presentaron a la gente que hicieron dinero, que lo perdieron, a mí me pasó igual. Así que si tú te fijas, mire, ¿qué cosas tú podrías comenzar a desarrollar un conocimiento, una habilidad transversal que va a aplicar a toda su vida, en cualquier aspecto, en cualquier negocio, en cualquier ambiente que tú dediques, que tú te enfoques? Te vas a ver los siguientes tres. Tu habilidad de poder comunicarse con las personas. Número uno. Eso es lo más. Si tienes que escoger cuál comenzar primero, es esto. Enfócate en tu habilidad de poder comunicarse con las personas. Número dos es tu habilidad de vender. O sea, cada persona tiene que aprender. No digamos que tiene que ser un vendedor ambulante en la calle, en el mercado, pero toda persona tiene que aprender cómo vender. Y tercero, por último, tiene que tener un conocimiento de una sabiduría financiera. Si no has leído el libro de George Clason, del hombre más rico de Babilonia, yo lo recomiendo. Yo siento que cualquier joven que sea estudiando debe ser como un libro obligatorio que deberían leer. Aquí después del video voy a colocar también el nombre del libro y el autor, por si acaso, para que lo puedas buscar tú. Está en español, está por todo el mundo, en el país donde tú estés también lo puedes buscar, en cualquier librería donde venden libros, puedes buscarlo, va a encontrar el título y el libro como tal. También lo pueden encontrar por internet, pero lo voy a poner aquí abajo para que lo encuentren. Éxitos, te deseo lo mejor y como siempre, nos vemos en la cima.